Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Hoy no estás aquí por casualidad. Si este video apareció frente a tus ojos, es porque Dios quiere hablar a tu corazón antes de que comience tu día. Tal vez despertaste con preocupaciones, con el peso de responsabilidades o con una inquietud que no sabes explicar. Pero escucha esto. Existe un refugio espiritual disponible para ti ahora mismo y en los próximos minutos puedes activar una cobertura divina sobre tu vida basada en el poderoso Salmo 91. Quédate hasta el final, porque esta oración no es solo palabras, es una declaración de protección, una renovación de fe y una llave espiritual para caminar este día con paz, dirección y seguridad en la presencia de Dios. Y antes de comenzar, déjame decirte algo con cariño. Muchas personas que reciben bendición a través de estos videos aún no están suscritas al canal. Si este mensaje fortalece tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Puede parecer un gesto pequeño, pero es una forma de asegurarte de no perder las oraciones que pueden sostenerte en los momentos más difíciles y acercarte cada día más al corazón de Dios. Ahora, respira profundo, suelta la ansiedad y permite que tu alma entre en este momento sagrado, porque quien decide comenzar la mañana bajo la sombra del Altísimo no camina con miedo, camina con propósito, protegido por un amor que nunca falla. Padre amado, en esta mañana el corazón se acerca a ti con confianza sencilla y profunda, reconociendo que solo en tu presencia existe un refugio verdadero. Tu palabra en el Salmo 91 recuerda que quien habita al abrigo del Altísimo descansa bajo la sombra del Omnipotente, y esa promesa se vuelve real ahora, como un manto invisible que cubre cada pensamiento, cada emoción y cada paso que se dará a lo largo del día. Así como la luz del amanecer atraviesa suavemente la oscuridad de la noche, tu misericordia renueva la vida y disipa todo temor. El alma comprende que no necesita entender cada circunstancia para confiar, porque tu fidelidad no depende de lo que se ve, sino de tu carácter eterno. En medio del ruido del mundo, de las noticias que inquietan y de las voces que intentan sembrar ansiedad, tu voz sigue siendo un susurro firme que dice: no temas, yo estoy contigo. Y en ese susurro, el corazón encuentra descanso. No un descanso pasajero, sino una paz profunda que permanece aun cuando las responsabilidades esperan, cuando los desafíos aparecen y cuando el futuro parece incierto. Porque confiar en ti no es escapar de la realidad, sino caminar dentro de ella con la certeza de que ninguna situación está fuera de tus manos. Como un niño que se refugia bajo las alas de su madre durante la tormenta, así el alma se recoge bajo tu cuidado. Allí no solo hay protección, sino calor, consuelo y seguridad. Allí las preocupaciones pierden su peso, las dudas se disuelven y el espíritu vuelve a respirar con libertad. ¡Qué imagen tan tierna y poderosa! El Dios del universo inclinándose con amor para cubrir a sus hijos. En la vida cotidiana, esta verdad se vuelve práctica. Cuando surgen decisiones difíciles, el corazón recuerda que no camina solo. Cuando aparecen palabras hirientes, el espíritu permanece firme, sabiendo que la identidad no está definida por la opinión humana, sino por el amor divino. Incluso en los pequeños momentos, el tráfico inesperado, una conversación tensa, una noticia preocupante, tu presencia se manifiesta como una calma que no se puede explicar, pero que se puede sentir. El Salmo 91 no es solo una promesa antigua, es una realidad viva que acompaña cada jornada. Habitar en tu abrigo no significa perfección, sino dependencia. No significa ausencia de desafíos, sino seguridad en medio de ellos. Es elegir una y otra vez, levantar la mirada por encima de las circunstancias y recordar que el Altísimo sigue gobernando con justicia, amor y poder.
Y mientras el día comienza a desplegarse, el alma aprende a caminar con una conciencia distinta. Cada paso está sostenido, cada respiro es un regalo, cada instante es una oportunidad para experimentar tu fidelidad. Incluso cuando la mente intenta adelantarse al mañana, tu presencia invita a permanecer en el hoy, donde tu gracia es suficiente y tu provisión nunca llega tarde. Con esa certeza el corazón se aquieta y confía, porque quien se refugia en ti descubre que la verdadera seguridad no está en el control humano, sino en el cuidado divino que nunca falla. Y esa verdad empieza a transformar la manera en que se mira todo lo que vendrá. A medida que el día avanza y las primeras responsabilidades comienzan a ocupar la mente, el alma recuerda que no fue creada para cargar pesos sola. El Salmo 91 revela una verdad que transforma la manera de enfrentar cada momento. Dios no solo protege, también libera de las trampas visibles e invisibles que intentan desviar el corazón del camino de la paz. Y al comprender esto, algo dentro se aquieta, como si una mano invisible ordenara el caos interior. En la vida diaria existen lazos sutiles, pensamientos que parecen inofensivos, pero siembran desánimo, comparaciones que roban la gratitud, preocupaciones que se disfrazan de responsabilidad. Sin embargo, la presencia de Dios actúa como luz que expone lo oculto. Así como el amanecer revela lo que la oscuridad escondía, su verdad permite discernir aquello que no edifica. De pronto, lo que antes parecía normal, vivir con ansiedad constante, reaccionar con irritación, esperar siempre lo peor, comienza a perder fuerza. El corazón aprende que confiar no es negar la realidad, sino mirarla desde una perspectiva más alta. Cuando surge un problema económico, por ejemplo, la fe no ignora la necesidad, pero tampoco permite que el miedo gobierne. En lugar de paralizarse, el alma ora, organiza, actúa con sabiduría y descansa en la certeza de que Dios provee de maneras que muchas veces superan la lógica humana. Es como sembrar una semilla sin ver aún el fruto, confiando en que la tierra hará su trabajo en silencio. También están los temores que llegan sin avisar, el miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente. Son como sombras que se proyectan sobre la mente al inicio del día, intentando definir el tono de todo lo que vendrá. Pero quien se refugia en el Altísimo recuerda que su identidad no está basada en logros ni en la aprobación de otros, sino en el amor inmutable de Dios. Esa verdad actúa como un escudo invisible que detiene las flechas del desánimo antes de que alcancen el corazón. Incluso en las relaciones diarias, esta protección se hace evidente. Cuando alguien responde con dureza, el impulso natural sería defenderse o devolver la herida. Sin embargo, bajo la cobertura divina surge una respuesta distinta, la mansedumbre que desarma el conflicto. No se trata de debilidad, sino de fortaleza espiritual. Como enseñó Jesús, al hablar de poner la otra mejilla, no es rendición, sino libertad interior. La libertad de no permitir que la amargura eche raíces. Hay también preocupaciones que intentan instalarse en silencio, especialmente cuando la mente se proyecta hacia el futuro. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no logro lo que espero? ¿Y si pierdo lo que amo? Estas preguntas, repetidas sin descanso, pueden robar la paz del presente, pero la confianza en Dios actúa como un ancla. Recuerda suavemente que el mañana aún no existe y que la gracia necesaria llegará justo a tiempo, como el maná que descendía cada mañana para el pueblo en el desierto. Suficiente para el día, nunca antes, nunca después. En medio de las actividades cotidianas, el alma comienza a notar pequeñas señales de la fidelidad divina. Una conversación que trae ánimo inesperado, una solución que aparece en el momento preciso, una sensación de calma en medio del caos.
Son detalles que podrían pasar desapercibidos, pero que revelan un cuidado constante. Dios no solo actúa en los grandes milagros. Su amor se manifiesta en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo aparentemente insignificante. Y cuando llega el cansancio, porque el día trae esfuerzo, decisiones y desafíos, el corazón encuentra descanso en una verdad sencilla. No todo depende de la fuerza humana. El mismo Dios que sostiene el universo, sostiene también la vida de quien confía en Él. Esta certeza no elimina las responsabilidades, pero sí elimina la soledad. Ya no se camina con la sensación de estar luchando contra el mundo, sino con la convicción de estar acompañado en cada paso. De esta manera, la fe deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia viva. No es un concepto reservado para momentos de culto, sino una presencia que transforma la manera de trabajar, hablar, decidir y amar. Incluso el silencio adquiere un nuevo significado, porque en él se percibe una compañía que no exige palabras. Y mientras el corazón se acostumbra a este ritmo de confianza, comienza a comprender que la protección divina no siempre significa ausencia de dificultades, sino presencia de Dios en medio de ellas. Como el fuego que no consumió a los amigos de Daniel en el horno, su compañía convierte el lugar de prueba en un espacio de revelación. Allí donde parecía haber solo temor, surge una fe más firme. Donde había incertidumbre, nace una esperanza más profunda. Así, paso a paso, el alma aprende a vivir bajo esa cobertura invisible que no limita la libertad, sino que la hace posible. Porque solo quien se sabe protegido puede amar sin miedo, servir sin reservas y avanzar sin la carga constante de la ansiedad. Y esa certeza empieza a abrir el corazón a una confianza todavía más profunda en el cuidado perfecto de Dios. Con el paso de las horas, cuando el sol ya se encuentra en lo alto y la jornada exige decisiones, palabras y acciones, el alma recuerda que vivir bajo la sombra del Altísimo no es un acto momentáneo, sino una postura continua del corazón. El Salmo 91 no describe un refugio al que se entra solo en tiempos de crisis, sino una morada espiritual donde se aprende a permanecer incluso en medio del ruido, las responsabilidades y las presiones del día. En ese permanecer, el corazón descubre una verdad transformadora. Dios no solo protege del peligro externo, sino también del desgaste interno. Porque hay batallas que no se ven. El cansancio emocional, la frustración acumulada, las expectativas no cumplidas, las pequeñas decepciones que, si no se entregan a tiempo, se convierten en cargas pesadas. Sin embargo, cuando el alma se vuelve hacia Dios en medio de la rutina, encuentra un descanso que no depende de detenerse, sino de confiar. Es como el árbol plantado junto a corrientes de agua del que habla la Escritura. Sus hojas no caen, no porque el clima sea perfecto, sino porque sus raíces están bien alimentadas. De la misma manera, quien se nutre de la presencia de Dios puede atravesar días intensos sin perder la paz interior. No porque todo sea fácil, sino porque el corazón está sostenido desde lo profundo. En medio de las tareas diarias, la mente suele dispersarse entre preocupaciones, pendientes y presiones externas. Pero el alma que recuerda las promesas divinas aprende a hacer pausas invisibles, pequeños suspiros dirigidos al cielo, breves oraciones que no necesitan palabras elaboradas. Un simple Señor, dame sabiduría antes de una decisión. Un Padre, dame paciencia antes de responder. Un gracias Dios al notar un detalle de su cuidado. Estas oraciones breves actúan como anclas que mantienen el corazón alineado con la paz. Incluso en los momentos de tensión, cuando todo parece urgente, la fe enseña a distinguir entre lo importante y lo verdaderamente eterno.
No todo lo que exige atención merece ocupar el alma. Hay batallas que no fueron diseñadas para ser peleadas con ansiedad, sino entregadas con confianza. Y en ese acto de soltar, el corazón experimenta una libertad inesperada. También es en este punto del día cuando las palabras cobran un poder especial. Una frase puede edificar o destruir, acercar o herir, traer vida o sembrar desaliento. Vivir bajo la cobertura divina implica permitir que Dios guarde la boca y filtre las intenciones. Antes de hablar, el corazón aprende a preguntarse, ¿esto traerá paz? ¿Refleja el amor que he recibido? Y aunque nadie responde perfectamente siempre, esa conciencia transforma poco a poco la manera de comunicarse. Un ejemplo cotidiano lo ilustra con claridad. Cuando alguien comete un error en el trabajo o en el hogar, la reacción inmediata podría ser la crítica. Sin embargo, quien vive bajo la sombra del Omnipotente recuerda cuántas veces ha recibido misericordia. Entonces, en lugar de señalar, elige enseñar. En lugar de herir, decide construir. Esa elección sencilla refleja el carácter de Cristo en lo cotidiano. El Salmo 91 también habla de la fidelidad de Dios como escudo y protección. Esta imagen cobra vida cuando el alma enfrenta pensamientos de duda. Hay momentos en que la mente susurra, ¿y si Dios no interviene? ¿Y si esta vez estoy solo? Pero la fidelidad divina no depende de las emociones del momento. Así como el sol sigue brillando, aunque las nubes lo oculten, el cuidado de Dios permanece activo incluso cuando no se percibe. Recordar las veces pasadas en que la ayuda llegó a tiempo fortalece la fe para el presente. Tal vez fue una puerta que se abrió inesperadamente, una provisión en medio de la escasez, una paz inexplicable en medio del dolor. Esos recuerdos se convierten en piedras de memoria espiritual, recordatorios de que quien fue fiel ayer no dejará de serlo hoy. A lo largo del día también surgen oportunidades para practicar el amor al prójimo de manera tangible. No siempre se trata de grandes gestos, a menudo son actos sencillos. Escuchar con atención a quien necesita desahogarse, ofrecer una palabra de ánimo, ayudar sin esperar reconocimiento. Estos actos reflejan la enseñanza de Jesús sobre amar al prójimo y se convierten en canales a través de los cuales la presencia de Dios toca a otras vidas. Incluso el buen humor, cuando nace de un corazón en paz, puede ser una expresión de fe, una sonrisa en medio de la tensión, un comentario amable que alivia el ambiente, una actitud ligera frente a los errores propios sin caer en la culpa excesiva. Recuerdan que la gracia de Dios también se manifiesta en la capacidad de seguir adelante con esperanza. Después de todo, quien confía en Dios puede reírse de los pequeños tropiezos, sabiendo que no definen su destino. Cuando el cansancio físico comienza a sentirse, el alma aprende otra lección valiosa. Reconocer los límites humanos no es falta de fe, sino sabiduría. Descansar, respirar profundo, hacer una pausa consciente, son actos que honran el diseño divino del cuerpo y del espíritu. Incluso Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar y renovar fuerzas. Seguir ese ejemplo permite continuar la jornada sin caer en el agotamiento del alma. La protección divina también se manifiesta al guardar la mente de pensamientos destructivos. No todos los pensamientos merecen ser creídos. Algunos llegan como visitantes indeseados, trayendo acusación, vergüenza o desesperanza. Pero quien habita en la presencia de Dios aprende a examinarlos a la luz de la verdad. Si un pensamiento contradice el amor, la gracia y las promesas divinas, no tiene autoridad para quedarse. Reemplazar la mentira con verdad se convierte entonces en un acto espiritual poderoso. Donde la mente dice, no puedo, el alma responde, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Donde surge, nadie me valora, la fe recuerda, soy amado con amor eterno.
Así, poco a poco, la mente se alinea con la realidad del cielo y el corazón encuentra estabilidad. Y mientras el día continúa su curso, el alma percibe que vivir bajo la sombra del Altísimo no significa escapar del mundo, sino atravesarlo con una paz que no depende de las circunstancias. Las dificultades no desaparecen mágicamente, pero pierden su capacidad de robar la esperanza. La incertidumbre no se evapora, pero deja de dominar el pensamiento. Es en este punto donde la confianza se vuelve más profunda, no una emoción pasajera, sino una decisión renovada. Decidir confiar cuando no se entiende, decidir agradecer cuando aún no se ve la respuesta, decidir amar cuando sería más fácil endurecerse. Estas decisiones, repetidas día tras día, construyen una fe sólida, capaz de sostener el corazón en cualquier estación de la vida. Y así, en medio del movimiento constante de la jornada, el alma sigue aprendiendo a habitar en ese refugio invisible, descubriendo que cada momento, incluso el más ordinario, puede convertirse en un espacio sagrado donde la presencia de Dios se hace cercana, real y transformadora, preparando el corazón para una confianza aún más plena al acercarse el final del día. A medida que la tarde comienza a descender y el ritmo del día cambia, el corazón percibe una invitación sutil: disminuir la prisa interior y reconocer la fidelidad de Dios que ha sostenido cada instante. El mismo refugio del que habla el Salmo 91 no ha desaparecido con el paso de las horas. Permanece firme como una sombra protectora que acompaña incluso cuando la mente ha estado ocupada y las manos llenas de tareas. Es en este momento cuando el alma empieza a repasar, casi sin darse cuenta, los eventos del día. Algunas cosas salieron como se esperaba, otras no tanto. Hubo palabras acertadas y quizá también silencios que debieron ser diferentes. Sin embargo, la gracia de Dios cubre cada detalle. No se trata de una cobertura que ignora los errores, sino de un amor que ofrece nuevas oportunidades, enseñando con paciencia y restaurando con ternura. La tarde trae consigo una verdad reconfortante. Dios no exige perfección para ofrecer su presencia. Él se acerca al corazón sincero, al que reconoce sus límites, al que decide volver a confiar aún después de tropezar. Así como un padre toma la mano de su hijo para ayudarlo a levantarse, el Señor fortalece al alma cansada y le recuerda que cada día es un proceso, no una prueba que se aprueba o se reprueba. En medio del cansancio acumulado, las preocupaciones pueden intentar regresar con más fuerza. La mente repasa pendientes, compromisos futuros, responsabilidades que aún no se han resuelto. Pero vivir bajo la sombra del Altísimo significa aprender a soltar lo que no se puede resolver en este momento. Hay batallas que no se ganan con más esfuerzo, sino con más confianza. Hay puertas que no se abren con ansiedad, sino con paciencia. La tarde también ofrece un regalo silencioso: la oportunidad de practicar la gratitud. No una gratitud superficial, sino una mirada consciente que reconoce la mano de Dios en los detalles. Tal vez hubo protección en un camino recorrido, sabiduría en una decisión tomada, consuelo en una conversación inesperada. Incluso los desafíos pueden contener semillas de crecimiento que solo se revelarán con el tiempo. Cuando el corazón elige agradecer, algo cambia en su interior. La escasez pierde fuerza, la queja se disuelve y la esperanza encuentra espacio para crecer. La gratitud no niega las dificultades, las coloca en una perspectiva más amplia, recordando que la fidelidad de Dios ha sido constante, incluso en los días más inciertos. También es en este momento del día cuando el alma aprende a perdonar. Las pequeñas heridas acumuladas, una palabra maldicha, una actitud indiferente, una expectativa no cumplida, pueden endurecer el corazón
si no se entregan a tiempo. Pero bajo la cobertura divina, el perdón deja de ser una carga y se convierte en libertad. Perdonar no significa justificar el daño, sino decidir que ese daño no gobernará el corazón. Así como Dios ofrece misericordia cada mañana, el alma es llamada a extender esa misma gracia. Y al hacerlo, experimenta una ligereza profunda, como si cadenas invisibles cayeran una a una. El resentimiento pesa, la misericordia libera. Esta verdad, vivida en lo cotidiano, transforma relaciones, sana memorias y abre espacio para una paz más duradera. La tarde también invita a cuidar las palabras finales del día. Las conversaciones al regresar al hogar, los mensajes enviados, el tono con que se responde al cansancio de otros. Todo ello puede sembrar paz o tensión. Vivir bajo la sombra del Omnipotente significa elegir conscientemente, sembrar vida, incluso cuando el cuerpo está fatigado. A veces, una palabra amable al final del día tiene más poder que un largo discurso en la mañana. Mientras el sol comienza a descender, la creación misma parece susurrar una lección espiritual. Todo tiene su tiempo. El día no se aferra a la luz, permite que la noche llegue. De la misma manera, el corazón aprende a soltar el control, confiando en que Dios continúa obrando incluso cuando la actividad humana se detiene. La fe madura comprende que no todo depende del esfuerzo visible. Hay procesos invisibles que solo el cielo puede sostener. En este descenso hacia la quietud, el alma puede experimentar una paz distinta a la de la mañana. No es la paz de quien aún no ha enfrentado el día, sino la de quien ha sido sostenido a través de él. Es una paz probada, una calma que nace del reconocimiento de que, a pesar de los desafíos, la presencia de Dios ha permanecido constante. Y mientras la tarde se transforma lentamente en noche, el corazón se prepara para el descanso con una certeza renovada. El mismo Dios que protegió cada paso seguirá velando en la oscuridad. Porque quien habita al abrigo del Altísimo no solo encuentra refugio al comenzar el día, sino también consuelo al terminarlo. Y en esa confianza, el alma se dispone a entrar en un reposo más profundo, sostenida por un amor que no duerme. Si permaneces bajo la sombra del Altísimo, descubrirás que incluso en medio del ruido del mundo existe un silencio sagrado donde tu alma puede descansar. No importa cuán agitado esté el día, ni cuántas responsabilidades pesen sobre tus hombros. Cuando decides confiar, algo dentro de ti se alinea con la paz que viene del cielo. Hay momentos en los que el miedo intenta susurrar dudas, temor al futuro, a la escasez, a la enfermedad, a las pérdidas. Pero el Salmo 91 nos recuerda que la confianza en Dios no es una ilusión, sino un refugio real. Es como un escudo invisible que te rodea, una fortaleza que no se derrumba, una presencia constante que te sostiene cuando tus fuerzas parecen desvanecerse. Hoy puedes caminar con la certeza de que no estás desprotegido. Cada paso que das está acompañado por un cuidado divino que te guía por sendas seguras, aun cuando no logres ver el camino completo. Lo que hoy parece incierto, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios en tu vida. Permite que esta verdad eche raíces profundas en tu corazón. No estás solo, no estás olvidado, no estás fuera del alcance del amor divino. Incluso en los momentos más silenciosos, cuando nadie más ve tus luchas, Dios permanece cerca, obrando en lo invisible y preparando respuestas que llegarán en el tiempo perfecto. Suelta el peso que no te corresponde cargar. Entrega tus preocupaciones, tus planes y tus temores. Confía en que aquel que te guarda no duerme, no se distrae y jamás abandona a quienes buscan refugio en su presencia. Y mientras avanzas en este día,
Recuerda que vivir bajo su protección no significa ausencia de desafíos, sino la seguridad de que ningún desafío tendrá la última palabra sobre tu vida. Y ahora, al llegar al final de este momento de oración, lleva contigo la certeza de que no terminamos aquí. La presencia de Dios continúa contigo en cada paso que darás hoy. Lo que comenzó como unos minutos de fe puede convertirse en una cobertura espiritual que te acompañe durante todo el día. Que la paz del Altísimo envuelva tu mente, que su protección guarde tu hogar y que su amor fortalezca tu corazón frente a cualquier desafío. Si en algún momento sientes temor o incertidumbre, recuerda este instante y vuelve a declarar con fe el poder del Salmo 91, sabiendo que quien confía en Dios nunca camina solo. Si esta oración tocó tu alma, compártela con alguien que necesite esperanza. A veces, un simple gesto puede convertirse en el milagro que otra persona estaba esperando. Y si deseas seguir fortaleciendo tu vida espiritual cada mañana, puedes unirte a esta comunidad de fe para que sigamos orando juntos y creciendo en la presencia de Dios. Que tu día esté lleno de propósito, que tus pasos sean guiados con sabiduría y que, al caer la noche, puedas mirar atrás y reconocer que la mano de Dios estuvo contigo en todo momento. Ve con paz y recuerda, bajo la sombra del Altísimo siempre estás seguro.